Gusto saludarles, queridas hermanas y hermanos, queridas amigas y amigos. Soy el Padre Salvador Carrera y comparto con ustedes una sencilla reflexión de las lecturas de este domingo 14 de abril de este año 2024. Nos encontramos en el tercer domingo de Pascua y las lecturas de este domingo nos van a hablar de un fruto muy valioso de la resurrección del Señor. Ese fruto es el perdón de nuestros pecados. La resurrección de Cristo tiene para nosotros regalos espirituales valiosísimos y el perdón de los pecados es uno de ellos. El Evangelio está preparado por la primera lectura que está tomada de algunos versículos del capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el apóstol San Pedro, dirigiéndose a las autoridades y al pueblo que habían crucificado a Jesucristo, les va a decir lo siguiente: yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. En estas palabras del apóstol San Pedro no hay rencor, ni hay deseo de venganza contra los que atentaron contra la vida de Jesús. Más bien el apóstol San Pedro les va a hacer una invitación a la conversión, porque la ignorancia no exime, no nos justifica de los pecados graves. Porque una cosa es que seamos ignorantes y no nos demos cuenta del mal que hacemos, y otra cosa es que no seamos conscientes de que nos equivocamos mucho, de que pecamos mucho y que debemos de pedir perdón aún de los pecados graves de los cuales no somos del todo conscientes. Yo sé que los estudiosos de moral van a decir que para cometer un pecado grave debemos de ser plenamente conscientes de cometerlo. Sin embargo, los que tengamos un sentido de la fe, debemos de aprender a pedir perdón aún de aquellos pecados de los cuales no nos alcanzamos a dar cuenta. Por eso, aunque el apóstol San Pedro le dice al pueblo de que han actuado por ignorancia, los va a invitar a la conversión. Arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Para recibir este fruto hermosísimo de la resurrección de Jesús, que es el perdón de los pecados, necesitamos el arrepentimiento y la conversión del corazón. Por eso, es bueno en nuestra oración pedirle perdón a Dios de los pecados graves de los cuales somos conscientes de haber cometido y también de tantas faltas y de tantos pecados y de tantos escándalos y de tantas situaciones malas que hemos hecho, aunque muchas veces nosotros digamos que no nos acordamos de ellas. La resurrección de Jesús siempre nos da la oportunidad de la conversión del corazón. Por eso también el apóstol San Juan nos dirá en su primera carta: les escribo para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Desde luego que la vida cristiana, la vida de fe ideal, sería no cometer pecados graves. Pero si los alcanzamos a cometer, la resurrección de Jesús nos da la esperanza del perdón para no desesperarnos y para no estar abandonados a nuestra suerte de pecadores. Como dice el apóstol, si alguno peca, que sepa que tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo
nuestro Señor, Jesucristo resucitado, Jesucristo el justo. Qué hermoso evangelio el que escuchamos en este domingo, tomado de San Lucas capítulo 24, versículos 35 al 48. Nos habla que los discípulos de Emaús, aquellos que reconocieron a Jesús al partir el pan, regresaron a donde se encontraban reunidos, escondidos, los discípulos. Y ahí les contaron cómo había sucedido ese encuentro con Jesús. En eso estaban cuando Jesús se hace presente. Y lo primero que les desea Jesús es la paz. La paz esté con ustedes. Es bonito reflexionar que en Jesús no hay rencor por la traición y el abandono de sus discípulos. Ahora Jesús resucitado y victorioso les desea la paz como un regalo de la resurrección. Cuando tenemos victoria en nuestra vida y en el corazón, estamos reconciliados con los problemas, con los errores, con los golpes y con las traiciones. Cuando alcanzamos la victoria sobre las adversidades, nuestro corazón está en paz y deseamos también la paz a los demás. Dice el Evangelio que los apóstoles estaban desconcertados y para que salieran de ese estupor, de ese desconcierto, Jesús les va a decir: ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Llama la atención cómo el Señor Jesús no les dice a sus discípulos: miren mi rostro, vean mi cara, para que descubran que soy yo, sino que el signo de Jesús resucitado son las marcas de sus sufrimientos, sus manos, sus pies, su costado. De esta forma, con su resurrección, con su victoria, el Señor no borra las marcas de su sufrimiento, porque estas son la garantía de que su victoria, de que su resurrección es un acontecimiento real. Miren mis manos y mis pies. A través del sufrimiento de Cristo en la cruz, nosotros aprenderemos a reconocerle y a valorar también el precio de nuestra salvación, lo que Él tuvo que sufrir para que nuestros pecados fueran perdonados. El Señor Jesús insistirá a sus discípulos: tóquenme y convénzanse que un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo, y les muestra las manos y los pies. El Señor Jesús les muestra su cuerpo glorificado, porque resucitar no es estar en una existencia meramente espiritual y etérea, sino que resucitar conlleva la glorificación de nuestro cuerpo. Esta es una enseñanza muy valiosa, porque nosotros tenemos a veces la idea de que estaremos en la eternidad allá como unas almas perdidas y vagando. Sin embargo, este evangelio es muy valioso, muy importante para enseñarnos en qué consiste la resurrección, la glorificación del Espíritu por toda la eternidad y el cuerpo glorificado, el cual no se separa de nuestra alma y que nos hace realmente ser personas en cuerpo y en espíritu. Después de que el Señor Jesús les ha mostrado sus manos y sus pies, su cuerpo glorificado, dice el Evangelio que les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en los otros escritos. De esta manera, en la resurrección de Jesús toma sentido la Sagrada Escritura.
El Señor Jesús hace un resumen muy valioso del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, lo que es el Pentateuco, los libros proféticos y los libros sapienciales. Y todo lo que es la Sagrada Escritura toma sentido, ahora se entiende con la resurrección de Jesús. Aquí es importante comprender algo. No es la Sagrada Escritura la que avala que Cristo ha resucitado. Es la resurrección de Jesús la que da sentido, entendimiento y forma a toda la Sagrada Escritura. Si la resurrección de Jesucristo no fuera un acontecimiento real, nuestro entendimiento estaría bloqueado, nublado, para poder entender la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura, el Señor Jesús va a decir que está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Así, toma sentido lo que la Sagrada Escritura había anunciado: el sufrimiento del Mesías, su padecimiento, y ahora predicamos en nombre de Cristo resucitado la necesidad de la conversión del corazón y el perdón de los pecados, frutos, como ya había comentado, de la resurrección del Señor. Realmente, como católicos, debemos de estar muy contentos de la resurrección del Señor, saber que Dios nos ama y saber que nunca buscará nuestro mal, sino que siempre buscará que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Por eso podemos nosotros cantar con el Salmo 4 que se ha proclamado también en este día: admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío. Qué cita tan hermosa. Dios es admirablemente bondadoso. Siempre que lo invoco, el Señor me escucha. Por eso, confío siempre en el Señor. Y este Salmo 4 tan hermoso termina con el siguiente versículo: en paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Fíjense cómo en medio de las turbulencias del día, de las actividades diarias, debemos de aprender a confiar en el Señor, porque Dios es bondadoso con nosotros. Y cuando llegue la noche, podemos nosotros estar tranquilos y en paz, dormirnos confiados, porque Dios es nuestra tranquilidad. Salmo 4, un salmo con el cual valdrá la pena hacer oración y grabarlo en nuestro corazón. Gracias por haber participado de esta reflexión. Los invito a suscribirse a mis redes sociales para que juntos vayamos formando una comunidad en torno a la reflexión de la palabra de Dios. Los invito también a compartir este video con sus familiares y con sus amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su trabajo, les cuide y les acompañe siempre. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros.